Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase en el libro de Apocalipsis. En esta noche vamos a estar continuando con nuestro estudio del libro. Vamos a estar viendo capítulos 4 y 5 el día de hoy. El miércoles estuvimos viendo las cartas a las 7 iglesias y ahora vamos a empezar con estos próximos capítulos. Y muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión, los que están en vivo ahora. Un saludo a Matías Álvarez, ahí que me envió un mensaje. Y un saludo a Yeyo y Aspet también, que escribe ahí. Antes de entrar al tema de la clase, estaba reflexionando hoy día un poco sobre la importancia de tener una buena escatología. Y estaba viendo, bueno, dos cosas en estos días. Uno era una serie sobre un evento que pasó en Waco, Texas, hace hace muchos años en realidad. Creo que era como el año 80, principio 90, algo así, donde había una secta, ¿cierto? Y había como un suicidio masivo y todo. Y era interesante viendo esa serie cómo estaba conectado justamente el tema de la escatología, ¿cierto? Y de la interpretación del libro de Apocalipsis con mucho de lo que pasó ahí, en el sentido negativo. O sea, la gente ahí tenía una pésima escatología o sea, entre otras cosas, y cómo eso llevó a consecuencias muy graves. Y por otro lado, estaba viendo un video que apareció en mi Facebook de un pastor, un evangelista, algo así, que no conozco mucho de esta persona, pero básicamente el tipo estaba diciendo, eh, apuntando a que estamos en los últimos tiempos, estos son los últimos días, todo está llegando al fin. Y de hecho todo esto con el coronavirus, en realidad lo más probable es que la vacuna en contra del coronavirus, que cuando la terminan de desarrollar y la van a intentar dar a todo el mundo, va a ser la marca de la bestia y todo esto. Y estaba viendo este video como de media, era como de 30 minutos, y ya tenía como más de 750.000 views. Entonces, mucha gente viendo ese video. Y estaba reflexionando a raíz de todo eso un poco sobre la importancia de una buena escatología, porque muchas veces dejamos el estudio de la escatología para lo último y dejamos a un lado y preferimos preocuparnos de otras cosas ok, entiendo eso hasta cierto punto, pero cuando gente llega con ideas realmente extrañas, realmente que se salen de lo que enseña la palabra finalmente, y si no hemos pensado profundamente sobre muchos de estos temas, tampoco tenemos unas respuestas que darle. Y especialmente en estos tiempos donde es tan fácil caer en el pánico, en la desesperación, en, eh, en creer cualquier cosa, ¿cierto? Y eso justamente si uno estudia la historia reciente y también hace cientos de años, en esos momentos ha sido cuando se le han dado personas que han tenido una supuesta revelación o una nueva interpretación de Apocalipsis, y de repente ellos son el que iba a venir y interpretan toda la luz de lo que está pasando a su alrededor. Entonces, simplemente quería decir que no estoy diciendo que lo que están aprendiendo en esta clase es perfecto. Yo todavía estoy aprendiendo muchas cosas sobre el libro de Apocalipsis, incluso en preparación para esto, pero por lo menos espero que sirva para direccionarnos hacia una escatología más centrada en la palabra y que no está
viendo conspiraciones por todos lados y con la Biblia en una mano y los aconteceres mundiales e intentando interpretar todo a través de eso, finalmente. Así que algo para considerar antes de empezar. Un saludo también a García David, a Gerson Mesa, nos dice un saludo desde Honduras. Marcos Puelle, listo, aquí estoy, llegué atrasado, me perdí de algo. No, Marco, todavía no entramos, no empezamos, así que estás justo a la hora que tienes que estar. Bueno, vamos al capítulo número 4 ahora del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo juntos. Y dice así: Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, como sonido de trompeta, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser era semejante a un becerro. El tercero tenía el rostro como el de un hombre. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono y adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, este es el capítulo 4, ¿cierto? De esta visión. Y aquí empieza la sección, ¿cierto? Que no es necesariamente, o que empieza a mirar hacia el futuro, podríamos decir. Entonces, aquí Juan es transportado, ¿cierto? A, a una realidad celestial. Y vemos que en este sentido él sube en el ángel, o sea, perdón, la voz que le hablaba le dice: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Entonces aquí empieza esto, lo futuro que Juan va a ser revelado. Ahora, aquí quiero detenerme un poco porque en el esquema escatológico que es bastante popular hoy en día, incluso el dispensacionalismo, muchos ven acá
es como una ilusión al rapto de la iglesia, cuando Juan sube a la presencia, al cielo, por así decirlo. E incluso algunos de ellos ven estas 7 iglesias como 7 eras, lo que vimos anteriormente, y después, al fin de la iglesia de la Odisea, es el rapto, de cierta manera. Entonces, para empezar, es importante notar que Juan no necesariamente fue un rapto esto, porque Juan estaba en el espíritu, no necesariamente fue transportado físicamente, sino que Dios le reveló esta visión celestial. Eh, entonces, algunos dicen que se toman del hecho que escucha una voz como trompeta y que eso de cierta manera tiene que ver con la última trompeta y que van a sonar las trompetas y ahí viene el rapto. Pero es interesante porque esa misma frase la encontramos en capítulo 1, versículo 10. Habla de una voz como trompeta, pero nadie piensa que eso es una referencia al rapto. Y otros han puesto mucho énfasis en el hecho de que la palabra iglesia no aparece desde ahí en adelante, no aparece en el libro hasta recién el capítulo 22, versículo 16. Entonces, desde esa perspectiva dispensacional dicen, mira, de aquí en adelante prácticamente el libro no habla de la iglesia. John Walvoord, un intérprete dispensacional conocido, dijo lo siguiente: la palabra iglesia, que es tan prominente en los capítulos 2 y 3, no aparece otra vez hasta el 22:16, aunque sin duda tiene en mente la iglesia cuando habla de la novia del Cordero en Apocalipsis 19:7. Santos que conocen al Señor en este periodo se describen como israelitas salvos o gentiles salvos, nunca con lenguaje que se refiere a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, Walvoord y otros hacen una distinción entre la iglesia, que es llevada al cielo, y estos otros que son salvos durante esta supuesta futura gran tribulación. Ahora, un problema, y en realidad un problema serio del dispensacionalismo, es que para llegar a esa conclusión adoptan una visión errada de qué es la iglesia. Porque clásicamente hablando, o sea, los dispensacionalistas clásicos e incluso los dispensacionalistas revisados veían la iglesia como una especie de paréntesis. No era realmente el plan de Dios para el reino de Dios, tenía que ver con Israel. Pero como Israel, como ya creo que lo expliqué en la introducción, pero como Israel rechazó la oferta de Cristo de ser el rey y reinar desde Jerusalén, como Israel rechazó eso, bueno, Jesús se llevó el reino de cierta manera al cielo y ahora, por mientras, tenemos algo llamado la iglesia, que es ¿cómo se llama? La dispensación de la gracia. Y de hecho, eso es justo esta persona que mencioné al principio estaba hablando de esto, diciendo, estamos llegando al fin de la dispensación de la gracia y en cualquier momento vamos a escuchar las trompetas y nos vamos a ser raptados. Entonces, esta idea de la iglesia como un plan B es muy común. Entonces, Charles Ryrie dice, la iglesia es un misterio en el sentido de que fue totalmente ocultado en el Antiguo Testamento y ahora revelado en el Nuevo Testamento. Y Dwight Pentecost, otro intérprete conocido, dijo, la iglesia claramente es una interrupción del programa de Dios para Israel. O John Walvoord otra vez dice, la evidencia, si la interpretamos de manera literal, nos lleva de forma inevitable a la doctrina del paréntesis.
Y después también dijo, la iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto una nueva entidad. Y el término eclesía, cuando es usado en este sentido, habla solo de los santos de la dispensación eh, presente. Entonces vemos esta radical distinción que hacen en cuanto a la iglesia, los santos del Antiguo Testamento y incluso los santos que supuestamente van a ser salvos durante la tribulación de hecho el milenio y todo eso, el enfoque para ellos no es los gentiles, el enfoque realmente es Israel. Pero ¿qué hay de esta palabra iglesia? Y aquí es donde radica gran parte del error, de la confusión. Para empezar, debemos entender esta palabra. Eclesía es la palabra griega que nosotros traducimos iglesia. Y es interesante porque esta palabra eclesía fue usado por los judíos cuando tradujeron el Antiguo Testamento, que está escrito en hebreo, al griego. Y esa traducción se llama la Septuaginta, que fue varios cientos de años antes de Jesús que se hizo esta traducción. Y en esa traducción usaron la palabra eclesía muchas veces. Y esta palabra simplemente se refiere a la asamblea, a la congregación. Y la palabra hebrea kahal era traducido muchas veces eclesía en la Septuaginta. Entonces se usaba esta palabra en relación al pueblo de Dios, a la asamblea de los santos del Antiguo Testamento de Israel. Entonces, por ejemplo, hay una gran lista de versículos que podríamos ver, pero estos son simplemente unas muestras de eso. Josué capítulo 8, versículo 35. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que José no leyera delante toda la eclesía de Israel, incluyendo las mujeres, los niños, los extranjeros que vivían entre ellos. O Salmo 149, versículo 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Canten al Señor con cántico nuevo. Alábenlo en la eclesía de los fieles. Entonces tenemos la iglesia de Israel, tenemos la iglesia de los fieles, ¿cierto? Ahora la palabra eclesía parece no ser algo tan novedoso, no parece ser algo tan extraño cuando lo vemos desde ese punto de vista. De hecho, incluso en el Nuevo Testamento podemos ver el ejemplo de Esteban en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Vemos que Esteban está dando su discurso ahí y hablando de la historia de Israel y dice lo siguiente, dice, este es el que estaba en la congregación en el desierto, en la eclesía en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y él que recibió palabras de vida para transmitirles a ustedes. Entonces, incluso aquí en el Nuevo Testamento, Esteban habla de una eclesía en el desierto. Dice que la iglesia ya está, la iglesia ha existido desde Abel prácticamente. La iglesia es la congregación, es el pueblo de Dios. Y solo hay un pacto de gracia que pasa por toda la era de redención, ¿cierto? Y todos los redimidos son parte de esa eclesía, son parte de esa congregación. Ahora, sin duda hay temas con el nuevo pacto que son un poco diferentes, pero aún así somos parte del mismo, de la misma eclesía en ese sentido. Entonces, esta distinción artificial que se intenta hacer entre la iglesia e incluso los santos del Antiguo Testamento y los santos que supuestamente van a venir después de la iglesia, es algo totalmente artificial. Y no es necesario que se use la palabra iglesia
para estar refiriéndose a la iglesia. Por ejemplo, el libro Apocalipsis habla muchas veces de los santos. En capítulo 5, versículo 8, capítulo 8, versículo 3 y 4, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 14. En todos estos lugares habla de los santos, que se está refiriendo a la iglesia. Habla de los redimidos en capítulo 5, versículo 9, capítulo 14, versículo 3 y 4. Y realmente es un argumento extremadamente débil, porque apliquemos eso a otra palabra. Hablemos de Jesús, por ejemplo. De la misma manera podríamos decir que solamente después del capítulo 1, el nombre de Jesús no se menciona hasta el capítulo 12. Y por lo tanto, capítulo 4, 5, todo esto no puede estar hablando de Jesús. Obvio que no. Después vamos a ver que hablan de Jesús, pero usan otro lenguaje. Hablan del Cordero, hablan del León de Judá. Entonces, cuando Walvoord intenta hacer ese argumento, decir que la iglesia no está presente después del capítulo 3, es un argumento extremadamente débil y artificial. Y si lo aplicamos bajo ese estándar, a cualquier otra cosa no tiene ningún sentido. Versículo 3, solamente voy a mencionar algunos aspectos bien de esta gran descripción de la visión celestial, ¿cierto?, que tiene Juan en este contexto. Creo que mucho de lo que leímos se entiende, pero hay algunas imágenes y algunas cosas específicas que pueden ser un poco confusas. Por ejemplo, hablan de piedras preciosas como el jaspe y el sardio, y que básicamente parecía esmeralda y todo eso. Es interesante porque todas esas piedras estaban en el pecho de los sacerdotes, del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento eran varias de las piedras que tenían, justamente eran las piedras que usaban para adornar su vestimenta. Y de hecho mucho del lenguaje acá, incluso de la misma presencia celestial, tiene mucho en común con el tabernáculo del Antiguo Testamento. Y como ya mencioné en la introducción, el tabernáculo terrenal era una imagen o era una réplica, nos dice el libro de Hebreos, de un tabernáculo celestial. Y es por eso que cuando Juan recibe esta visión, ve todos estos elementos del tabernáculo, incluso con el trono, ¿cierto? Está sentado en el trono y tiene estas criaturas, estos seres, 4 seres vivientes. Y bueno, vamos a hablar más de ellos después, pero en el tabernáculo terrenal, ¿cierto? En el arca del pacto habían estos querubines, pero aquí tiene estos seres angelicales, pero están vivos, no son simplemente como hechos de metal en ese sentido. Entonces vemos que también habla de que en el trono había un arco iris. Y este arco iris representa la gracia de Dios. Vimos en el Antiguo Testamento, cuando pasó el diluvio, Dios establece el arco iris como la señal de que ya no iba a inundar el mundo de esa manera. No destruiría el mundo en un diluvio. Y la idea de este arco es que es como un arma, es como el arco de un guerrero. Y la idea de poner su arco en el cielo es como que está, de cierta manera, guardando su arma, por así decir. Y así fue en Génesis 9, donde Dios está diciendo, ya no voy a destruir al mundo de esa manera. Después tenemos 24 ancianos que se mencionan varias veces acá y también en el próximo capítulo. Y estos 24 ancianos es un número interesante porque
Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿cierto? Y también tuvo, podemos hablar de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, eh, juntamos esos dos números y tenemos 24. Y entonces, ¿qué representa esta imagen? Finalmente, yo creo que representa, es una imagen de la iglesia triunfante, es una imagen de todos los elegidos de Dios a través de la historia de redención. Y todos ellos están representados ahí en esa visión celestial, adorando, ¿cierto?, a Dios ante su trono. Y vemos estos cuatro seres vivientes, como mencioné, son similares a lo que vemos también en el libro de Ezequiel, la visión de Ezequiel en capítulo 1, versículo 5, también ve estos cuatro seres eh, y es interesante también porque menciona que son semejantes, ¿cierto?, a león, uno, otro a becerro, otro hombre y otro a un águila. Ahora, esto es un poco difícil de interpretar, en realidad hay muchas interpretaciones muy diferentes. Eh, David Chilton decía que tenía algo que ver con los signos del zodiaco, y ahí, bueno, es todo otro, otro tema que no vamos a entrar acá. Adam Clarke dice que representa la totalidad de la creación, estos diferentes, estos cuatro seres juntos. Matthew Henry piensa que representa a los ministros del Evangelio en ese sentido. Entonces quizás no es lo más fácil de interpretar, pero el punto es que están todos alrededor del trono, el enfoque está en Dios y sin duda ese capítulo exalta el nombre de Dios en medio de esa adoración celestial. Y qué importante, ¿no?, recordar que todo esto está siendo escrito en medio de persecución. Y qué increíble pensar que con todo lo que está pasando allá abajo, con todas las luchas, con toda la tribulación, saber, ver esa visión celestial que ve Juan y entender la realidad, entender que lo que está viendo en la tierra, lo que está viviendo, no se compara a esta realidad celestial. Muy bien, vamos al capítulo 5. Dice, en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi también un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro, ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero, de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban
un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriades y millares de millares, que decían a gran voz, el Cordero fue inmolado y es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¡Wow! ¡Qué visión celestial!, ¿cierto? Entonces vemos que en este capítulo eh, vemos de la mano derecha de Dios Padre, del que está sentado en el trono, un libro. En realidad probablemente es un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Entonces, ¿qué es este rollo? ¿Y por qué los 7 sellos y todo esto? Bueno, cuando empezamos a comparar escritura con escritura, vemos varias similitudes aquí con el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 2 se menciona un rollo también, escrito por dentro y por fuera. Y en versículos 9 y 10 de Ezequiel 2 dice, y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Entonces el libro en Ezequiel básicamente era un juicio, era juicio contra Israel. Y vemos de manera similar que este rollo también está escrito en Apocalipsis por dentro y por fuera, y tiene 7 sellos. Ahora estos sellos vamos a ver en el capítulo 6, se empiezan a abrir progresivamente, y con la apertura de cada sello van ocurriendo juicios. Ahora, y hay un poquito de diferencia de opinión si cuando se abre un sello, si eso está revelando una parte del libro, o si se abren los 7 sellos, cuando se abren los sellos hay un juicio, y después el contenido del libro es las 7 trompetas que viene después de eso. Pero de todas formas vemos con la apertura de los sellos van cayendo juicios en el próximo capítulo. Pero, ¿qué es este libro finalmente? Yo creo que el rollo finalmente es una sentencia, es la sentencia del juez. Y eso lo podemos ver bastante claro, por ejemplo, cuando vemos el capítulo 6, versículo 9 al 11, vemos la pregunta de los mártires. Y dice, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos por ellos.
Entonces vemos que hay esta realidad celestial, estos mártires que murieron por la fe y están en la presencia del Señor, no están durmiendo como piensan algunos, sino están en la presencia del Señor y están clamando por justicia en contra de los que habían, los que lo habían matado por la causa de Cristo. Em, y eso es algo también similar a lo que vemos en Lucas 18, versículos 7 y 8. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. ¿Cierto? Entonces, en este sentido, podemos ver que es una sentencia de juicio en contra de los que asesinaron los mártires. Y esos mártires podemos entenderlos como los judíos que estaban viviendo antes del 70 después de Cristo, que eran los principales persecutores de la iglesia en ese tiempo. Pablo nos dice eso en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Dice, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo que están en Judea, porque ustedes también padecieron los mismos sufrimientos a manos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, vemos que ese lenguaje, ¿cierto?, que estaban llenando la medida de sus pecados, que al perseguir a la iglesia Dios estaba siendo paciente, pero los mártires estaban diciendo ¿hasta cuándo? Y Dios tenía determinado un tiempo para finalmente traer su juicio. Y eso es similar a lo que Jesús dice en Mateo 23, 29 al 36. No voy a leer esa sección, pero dice, llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Entonces este mismo lenguaje de que están llenando la medida de la culpa. Y dice después que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Entonces había una promesa de Dios de juzgar esa generación que había asesinado a Jesús, que dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Y eso finalmente vino en forma de este juicio de la guerra judía que empezó en el año 66 y terminó en el año 70 después de Cristo. Bueno, en nuestro estudio en Mateo 24, esto es muy paralelo a lo que estamos viendo en Mateo 24, vimos bastante sobre este tema. Entonces, al igual que el rollo de Ezequiel 2, ese rollo también era un juicio contra Jerusalén, y el de Apocalipsis con 7 sellos es este juicio en contra de Jerusalén. Muy bien, entonces vemos que aparece este rollo, pero nadie es digno de abrir el rollo. Se preguntan, ¿quién es digno de esto? Y Juan lloraba porque no había nadie que podía abrirlo. Pero después los ancianos, ¿cierto?, consolan a Juan, le dicen, no llores porque mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él va a abrir el libro y sus 7 sellos.
Entonces, el león de la tribu de Judá, esta frase finalmente viene de la bendición que Jacob proclamó sobre su hijo Judá antes de morir en Génesis 49, versículos 9 y 10. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Encorvó como se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces ya en Génesis había esta promesa del león de Judá, podríamos decir, de este rey, de que el cetro no sería quitado de Judá. Y Jesús es el león de la tribu de Judá. Tenemos también esta frase, la raíz de David. Y es interesante porque eh, Isaías usa lenguaje similar. Isaías 11.1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. Y Isaí era el padre de David, entonces no es exactamente igual que la raíz de David, ¿cierto? Pero es un concepto similar. Y también es interesante porque Jesús por un lado es la vara, es el descendiente de David, pero también es la raíz de David, porque es su creador. De hecho, Jesús en un momento, en Mateo capítulo 2, estaba hablando y reflexionando un poco sobre esta gran paradoja. Y haciendo preguntas o diciendo cosas que después las personas no le querían hacer preguntas por temor a lo que a su respuesta finalmente, o a lo que él le podía preguntar, porque en Mateo 12, 35 al 37 dijo, mientras enseñaba en el templo, Jesús decía, ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues? Es pues su hijo. La gran multitud lo escuchaba con gusto. Entonces es un poco una paradoja porque por un lado David es el padre, es la raíz de Jesús, según su naturaleza humana, pero al mismo tiempo Jesús es Dios y el creador de David. Entonces eso es algo que vemos acá también, que Jesús es la raíz del David y al mismo tiempo es el tronco de Isaí. Ha vencido. Muy importante, y esto habla de su obra en la cruz. En la cruz, Él venció la muerte, Él pagó el precio por nuestros pecados, Él venció. Entonces es digno ahora de abrir este rollo. Y es interesante porque después el versículo 6 tenemos esta imagen del león, por un lado, después el versículo 6 ese león se transforma en un cordero de pie como inmolado que tiene 7 cuernos. Y entonces Jesús es por un lado un león, pero también es un cordero. Por un lado es el rey de la selva y por otro lado es uno de los animales más indefensos que hay. Y eso habla de la manera que Él se entregó voluntariamente como cordero, como oveja al matadero, se entregó en la cruz por nosotros. Entonces vemos estos dos aspectos, estas dos imágenes de Jesús. Y tiene 7 cuernos este cordero. Y como mencioné en otras ocasiones, 7 habla de este número de la perfección. Y entonces los cuernos aquí hablan de su poder finalmente. Y ese es el lenguaje que la escritura usa en cuanto a cuernos, son un símbolo de poder.
En Salmo 75:10 dice, quebraré todos los cuernos de los pecadores, los cuernos del justo serán enalzados. Y también hay otras cosas que son interesantes, por ejemplo, en la destrucción de Jericó, en Josué capítulo 6, versículos 2 al 5, soplaron 7 cuernos y cayó la ciudad. Entonces, hay unas conexiones así que son interesantes. Ahora, versículo 7. Y vemos que ahora este león de Judá, este cordero inmolado, viene y toma el rollo o toma el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono y lo recibe de la mano derecha de Dios. Y es interesante porque Jesús, la Escritura nos dice que está sentado a la diestra de Dios. Y toma este libro. Y después se menciona que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postran delante del Cordero otra vez. Y uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, ¿qué es este incienso y estas copas? Vamos a ver más sobre eso próximamente en los capítulos posteriores, donde se mencionan las 7 copas, que finalmente nos dice que son las oraciones de los santos acá. Específicamente no son cualquier oraciones, son las oraciones imprecatorias. Y la oración imprecatoria son las oraciones en contra de los enemigos. Es finalmente el pueblo de Dios clamando en contra de los que estaban oprimiendo al pueblo, los que estaban persiguiendo a la iglesia, los que estaban atacando a los hijos de Dios. Y esas oraciones después se transforman en un arma posteriormente, porque esas 7 copas las lanzan en contra, esa misma oración, ese mismo incienso lo lanzan en contra de la tierra. Y en eso vemos la respuesta en el juicio de Dios en contra de los enemigos de la iglesia. Y vemos que tienen un cántico nuevo en versículo 9. Y el cántico anterior, en el capítulo 4, enfatiza el aspecto de Dios como creador, finalmente, o de Cristo como creador. Y después acá... Dios Padre, perdón, en el primer capítulo. Después acá vemos que se enfatiza la obra redentora de Cristo. ¿Cierto? El hecho de que digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. Entonces se enfatiza ese elemento que Cristo compró un pueblo. Y en ese sentido. Ahora, un detalle interesante, que van a ver una pequeña diferencia en ese versículo 9, si tienen la Reina Valera o tienen alguna otra versión, porque las versiones más modernas, podríamos decir, dicen... y tú con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua y nación. En cambio, la Reina Valera dice, y nos compraste, y dice, nos has redimido para Dios. O sea, los 24 ancianos se incluyen en los redimidos en ese sentido. Entonces eso también nos muestra que son se representa la iglesia de todos los siglos, finalmente se incluyen en ese grupo. Y después nos dice que Él es digno, ¿cierto?, de recibir el rollo y de romper sus sellos. ¿Por qué Jesús es digno? Jesús es el único que realmente es digno en llevar a cabo el juicio en contra sus persecutores, el juicio en contra de los que los crucificaron. Porque sin duda había muchas otras injusticias, pero ni uno es justo como para ir y ejecutar ese juicio. Solamente Cristo fue el Cordero sin mancha, inmolado,
que después recibe de su Padre esa condena en contra de sus enemigos y él ejecuta el juicio en contra de Israel por haber rechazado al verdadero Mesías. Y versículo 10, ¿cierto? Dice, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Los has hecho un reino. Ahora, los dispensacionalistas creen que el reino de Dios, clásicamente hablando, algunos se han modificado un poco, pero históricamente creen que el reino de Dios se refiere al futuro milenio. Entonces ese lo has hecho el reino, está hablando de esa futura generación, ¿cierto? Está hablando de ellos, de los que van a vivir en el futuro milenio. Y que ellos reinarán sobre la tierra, por así decirlo. Pero si todo lo que encontramos en la Escritura nos muestra que Jesús, al sentarse a la diestra de Dios, recibió el reino. Ya hemos sido hecho un reino. El pueblo de Dios ha sido hecho un reino. Obviamente no ha llegado a la plenitud de ese reino, pero el reino de Dios ya ha llegado. Y en ese sentido ya ha sido inaugurado el reino de Dios. ¿Y qué se refiere esto de que reinarán sobre la tierra? O la Reina Valera 1960 dice, reinaremos sobre la tierra, incluyendo a los otros ahí. Y esto no se refiere al cielo, obviamente, y como muchos cristianos creen, no, esto tiene que estar refiriéndose al cielo, pero no, el texto claramente dice reinarán sobre la tierra. Y a esto me voy a leer el comentario del intérprete presbiteriano Albert Barnes, de su comentario, y dice lo siguiente: la idea claramente es, según lo que las Escrituras dicen con tanta frecuencia, que el dominio de la tierra será dada a los santos, o sea, será tan prevalente la verdadera religión y los redimidos se volverán tan predominantes que los asuntos de las naciones estarán en sus manos. Gente justa estarán en esos cargos, cargos de confianza y responsabilidad, y tendrán una voz dominante en todo lo que son los asuntos humanos. No dice que será un reinado bajo nuestro Salvador en un reino literal en la tierra, tampoco que los santos van a descender del cielo y ocupar tronos de poder con Cristo como el Rey visible. Afirma simplemente que reinarán sobre la tierra. Y ya que esto parece ser proclamado en nombre de los redimidos, solo es necesario entender que la verdadera religión será tan prevalente sobre la tierra que se convertirán en un gran reino santo y que en vez de ser una minoría, los santos predominarán en todo el mundo. Entonces esto está relacionado a la esperanza postmilenial, la idea de que la iglesia se seguirá expandiendo sobre la tierra y habrá un futuro periodo donde los santos reinarán sobre la tierra. Y no reinarán en el sentido de que habrán unos pocos cristianos subyugando a todos los no creyentes, por así decirlo, sino que la gran mayoría de todas las personas en el planeta van a ser cristianas. Esa es la idea. Y eso va a ocurrir a través de la predicación del Evangelio, eso va a ocurrir a través de los medios que Dios nos ha dado, no a través de la conquista, no a través de nada por el estilo, como muchos equivocadamente creen que enseña el postmilenialismo. Había una persona el otro día diciendo, bueno, para lograr eso van a tener que exterminar el 60% de la población o algo así. Eso no tiene nada que ver con lo que enseña la Escritura y lo que creen los postmileniales, sino que creemos que en el futuro
la iglesia será predominante en todo el mundo, porque el reino de Dios seguirá creciendo hasta llenar la tierra y todas las naciones acudirán a la iglesia y serán enseñados por la palabra de Dios. Y será un tiempo glorioso, pero un tiempo que todavía está muy lejano en nuestro futuro. Entonces, eso es más o menos la interpretación que tenemos de estos dos capítulos y no vamos a seguir en el capítulo 6 hoy día, solo vamos a ver estos dos. Si tienen algunas preguntas o comentarios pueden dejarlos ahí eh, y vamos a responder un poco a eso. A ver. Em, ¿Cómo se explica? Marcos pues dice que en Italia salió en el cielo el arco iris al revés. Interesante, ¿no? No tengo idea por qué salió el arco iris en el cielo al revés, pero sin duda es algo interesante. Gerson Mesa, existe ese conflicto que se asume una postura pre y que el Espíritu Santo se va con la iglesia, con el rapto. Entonces los santos de la gran tribulación no son la iglesia. Claro, esa es la confusión que hay muchas veces eh, en cuanto a esto, que desaparece el Espíritu Santo y desaparece la iglesia en ese sentido. Ahora, esto no es, o sea, incluso la idea de que el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento no se alinea con lo que dice la Biblia. O sea, sin duda la era de la iglesia es caracterizado por un mover especial del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, sin duda el Espíritu Santo es el que mueve la iglesia, pero eso no hay nada acá que dice que el Espíritu Santo se fue. Todo esto son suposiciones dispensacionalistas. Y como dije, la palabra Jesús no se menciona hasta el capítulo 12, entonces podríamos asumir que Jesús no estaba presente, ¿cierto? Si seguimos la lógica de ese argumento. Entonces, si esto es lo que empezamos a ver en cuanto al juicio de Dios en contra de Israel por haber matado al Mesías. Y como mencioné al principio, este libro fue escrito poco antes, quizás meses antes o un año antes de que ocurrieran estos eventos. Así que realmente fue algo pronto. Ahora, como vamos a ver después, este no es la única temática del, del libro, pero sí es una temática importante. David Barrientos pregunta, ¿las oraciones imprecatorias del versículo 8 serán en contra de Jerusalén? Exacto. Eso, o sea, yo creo que los mártires que están mencionados ahí en el versículo 6 son los que murieron, ¿cierto? A mano de los judíos y que fueron perseguidos. Y están orando, ¿cierto?, en contra de Jerusalén. Y es por eso que vamos a ver después, cuando habla de las 7 copas, es una imagen paralela de este juicio en contra de Jerusalén, que también vamos a ver en las 7 sellos y las 7, principalmente las 7 trompetas también. Así que, sí, en mi opinión está dirigido en contra específicamente de Israel, aunque también nos muestra, obviamente, un patrón general de Dios. Nos muestra que lo que ocurrió ahí también es un ejemplo para nosotros, en entender que Dios también responde a nuestras oraciones. Cuando somos perseguidos, Dios no toma a la ligera las oraciones imprecatorias de sus santos, de su pueblo, sino que Él responde y trae juicio finalmente contra aquellos que están persiguiendo su iglesia. Entonces, sí, eso en el contexto yo creo que se refiere a esas oraciones imprecatorias en contra de Israel y Jerusalén, ya que Jerusalén era la que mataba a los profetas y todos los que Dios enviaba finalmente a ellos. Muy bien.
Bueno, otra vez, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario antes de ir terminando por esta noche. Em, bueno, la- la próxima semana, el lunes, vamos a seguir, obviamente, acá en el mismo canal y vamos a entrar a un poco más en la interpretación. Y es un tema sumamente interesante, es un tema que, como mencioné, cuando uno empieza a comparar la escritura con la escritura, porque eso es lo que estamos haciendo finalmente, no es que estamos simplemente adivinando, ¿cierto?, en estas cosas, sino que estamos viendo las imágenes bíblicas, estamos viendo cómo se usa el arco iris, estamos viendo cómo se usan las piedras en el Antiguo Testamento relacionado al sacerdote, estamos viendo cómo se hablan de juicios temporales en el Antiguo Testamento, en Ezequiel y en estos diferentes libros proféticos. Eh, Y bueno, un saludo también a Valeria, dice gracias, estuvo buenísimo. A Gerson Mesa, dice Dios te bendiga, sigamos aprendiendo, no soy post ni pre. Eh, y muy bien, está excelente, no hay ninguna necesidad de apurarse en llegar a alguna conclusión de estas cosas. Algo que toma tiempo y algo que vamos aprendiendo juntos y vamos estudiando la escritura. Y honestamente, mucho de lo que vamos a ver ni siquiera tiene relevancia directa al postmilenialismo. O sea, algunos podrían tener otras posturas y interpretarlo de manera similar o igual en algunos casos. Entonces, en ese sentido, y yo creo que en estos momentos, cuando empezamos a estudiar versículo por versículo, ya las caricaturas se empiezan a desarmar en cierto sentido, porque a veces tenemos unas imágenes en nuestra cabeza, no, todos los posts son así, todos los premileniales son así. Y finalmente empezamos a ir al texto y es un poquito más complicado de lo que pensamos. Y de vez en cuando empezamos a decir, pero este lo interpreta igual que este otro, o wow, qué interesante, aunque no tengo la misma perspectiva, lo que dijo ahí realmente encaja bastante bien, entonces ahí vemos que es un poquito más complicado el tema, en el buen sentido, y eso nos debería llevar a una mayor humildad y a buscar lo que finalmente está enseñando la palabra de Dios en todas estas cosas y estar abiertos a comparar la escritura con la escritura y ver si, como los judíos en Berea, ¿cierto? Cuando Pablo vino, eh, fueron más nobles porque fueron a las escrituras para ver si lo que estaba diciendo es correcto. Y eso es lo que es mi deseo que pueda ser este tiempo para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias, hermanos, y nos estaremos viendo el próximo lunes. Nos vemos.